Ok, entonces ahora vamos a continuar con el análisis del modelo dinámico tipo SIR, que es el sistema 5, ¿no? El cual nos representa cómo se transmite el virus en la población humana, teniendo en cuenta la influencia del mosquito Aedes aegypti, que está determinado por este factor sigma sobre delta más sigma. Ese es el que me está diciendo que hay interacción entre las personas sanas y los mosquitos y también pues tener en cuenta la probabilidad de encuentro con las personas infectadas. Entonces, todo este término de aquí me estaría determinando la cantidad de personas sanas que están pasando a ser infectadas, como lo habíamos explicado anteriormente. Bien, entonces, eh, ¿qué pasa? Como este es un modelo SIR con población constante, ¿sí? Porque si ustedes suman S' más I' más R', entonces noten que les da mu por n y este de aquí, menos beta, se va a cancelar con este que es positivo. Este teta por I se va a cancelar con, que es negativo, se va a cancelar con el teta por I positivo. Y entonces me queda menos mu factor de S. Aquí me queda menos mu por I, entonces me quedaría más I. Y acá me quedaría menos mu por R, que quedaría más R. Y esto, pues S más I más R es N. Y si a este valor le quitamos el mismo, el resultado nos da 0. Y tengan en cuenta que esto es N punto. Entonces, si la derivada de la población total nos da 0, significa que la población es constante, ¿no? Como lo habíamos, como estaba en el supuesto al inicio del planteamiento del modelo. Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos un modelo SIR, recordemos en la teoría, en los videos que coloqué en el primer video de la parte de epidemiología matemática, cuando hablaba del modelo SIR, nos da lo mismo estudiar el modelo tridimensional que enfocarnos en el estudio de este modelo bidimensional. Entonces lo que voy a hacer ahora es únicamente enfocarme en el estudio de este modelo bidimensional. ¿Mm? Entonces tenemos un sistema 2x2, el cual tiene como variables de estado S e I. Ahora, lo que voy a hacer es, eh, voy a hacer un cambio de variables. Esto es que S e I es la cantidad de personas sanas y personas infectadas, respectivamente, y lo voy a cambiar por X y Y, por P y Q, que me va a representar una proporción de personas. ¿Sí? Entonces vamos a escribir esto. Entonces, ahora, entonces, al sustituir en el sistema 5, en las dos ecuaciones, mejor, en las dos primeras ecuaciones, en las dos primeras ecuaciones. Del sistema 5, las proporciones entonces vamos a sustituir las siguientes proporciones. Voy a llamar P a S dividido entre N. Entonces, ¿qué me representa? Como S es los susceptibles y N es la población total, entonces S sobre N me representa la proporción de personas sanas que hay en el medio, ¿no? Entonces P me representa la proporción de personas sanas en el medio. Y Q, y voy a llamar Q a la proporción de personas infectadas. Entonces, tenemos el sistema
Voy a escribir el resultado de qué sistema es el que nos va a quedar. Entonces nos va a quedar un sistema bidimensional. Entonces nos va a quedar el sistema P' igual a mu factor de 1 menos P menos beta psi sigma sobre delta más sigma multiplicado por PQ. Y Q' será beta psi sigma sobre delta más sigma por PQ menos teta más mu multiplicado por Q. Entonces, tenemos este sistema que de aquí en adelante lo voy a llamar el sistema 6. ¿Sí? Entonces, este sistema nos queda al reemplazar en el otro sistema. Entonces, si nosotros tenemos, perdón, qué pena. Si nosotros, voy a hacer la prueba con la primera ecuación y ustedes como ejercicio pueden hacer la prueba con la segunda, ¿sí? Entonces voy a tomar la primera ecuación y verificar que nos da la primera ecuación del sistema 6. Entonces, esa prueba la voy a hacer aquí, pero después la borro, ¿no? Entonces teníamos que la ecuación diferencial era ese punto es igual a mu por n menos beta psi sigma sobre delta más sigma por s y menos mu por s. ¿No? Esa es la ecuación. Verifiquemos a ver que sea esa la ecuación. Ah, me faltó el i sobre n, ¿no? S i sobre n. S i sobre n. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de la sustitución? Tenemos que P es igual a S sobre N y tenemos que Q es igual a I sobre N. Entonces, si despejo S, sería N por P, y si despejo I, sería N por Q. Y por lo tanto, S' sería N por P', porque N es constante, y prima sería N por Q'. Entonces vamos a reemplazar S', que nos daría N por P' es igual a mu por N menos beta psi sigma sobre delta más sigma por S, que sería NP, y por I, que sería NQ, y esto dividido entre N menos mu por S, que vale NP. Ahora, aquí podemos observar que se me simplifica este con este, y de esta ecuación puedo factorizar el n, y ese n lo simplifico con el n que tengo acá. Entonces quito también todos estos n. ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado que P' es igual a mu menos beta psi sigma sobre delta más sigma por PQ menos mu por P. Y de estos dos puedo factorizar mu, y entonces al factorizar mu me queda mu factor de 1 menos P menos beta psi sigma sobre delta más sigma por PQ. Y eso sería entonces el resultado de la primera ecuación diferencial, y ustedes pueden comprobar que de la misma forma se obtiene la segunda ecuación diferencial del sistema 6. Entonces, así con esta sustitución nos es más fácil hacer un estudio cualitativo de las soluciones de este modelo. Y noten que este sistema bidimensional, las soluciones cualitativas de este sistema bidimensional son equivalentes topológicamente a las soluciones del sistema original, que el sistema original, recuerden que tenía 9 ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a continuar entonces con, bueno, aquí en este caso
Este sistema lo vamos a definir, entonces, definido en el conjunto de interés biológico y lo vamos a llamar, a ese conjunto lo voy a llamar el conjunto omega. ¿Y quién es el conjunto omega? Pues van a ser las parejas ordenadas PQ en R2, tales que P es mayor o igual que 0, Q es mayor o igual que 0 y P más Q es menor o igual que 1. Ese es nuestro conjunto de interés biológico. Entonces, sobre ese conjunto es lo que vamos nosotros a desarrollar el análisis cualitativo de nuestro modelo. Toda solución o todo punto de equilibrio que esté por fuera de este conjunto no lo vamos a tener en cuenta desde nuestro punto de vista biológico. Entonces, vamos a encontrar primero los puntos de equilibrio. Entonces, los puntos de equilibrio del sistema 6 satisfacen el sistema homogéneo Entonces, ¿qué sistema nos queda? Nos quedaría el lado derecho de la ecuación que era mu por 1 menos p menos beta psi sigma sobre delta más sigma por pq igualado a 0 y beta psi sigma sobre delta más sigma por pq menos mu más teta por q igualado a 0. Entonces, a estas las voy a llamar, tengo dos ecuaciones y voy a tomar la segunda ecuación. Entonces, de la segunda ecuación tenemos que, entonces, lo mismo que cuando encontramos puntos de equilibrio del sistema 4, que era del mosquito transmisor. Entonces aquí tenemos un factor común Q, que puedo sacar de factor común Q, y entonces aquí me quedaría dos opciones, cuando Q es igual a 0 y cuando Q es diferente de 0. Entonces, si consideramos la primera opción, que Q es 0, entonces si Q vale 0, voy a reemplazar en la primera ecuación. Entonces, si Q es igual a 0, de la primera ecuación, ¿qué obtenemos de la primera ecuación? Pues si Q vale 0, entonces se cancela este término y nos queda mu factor de 1 menos p igual a 0. ¿Y cuándo se cumple esa ecuación? Pues cuando p vale 1. Entonces, de esta manera tenemos un punto de equilibrio. Así, el punto de equilibrio E sub 1, así, este punto de equilibrio E sub 1 de coordenadas 1,0, coordenadas P, Q. Recuerden que este punto está en omega, ¿sí? Porque P más Q tiene que ser menor o igual que 1. P más Q me da 1, es menor o igual que 1. Y P y Q deben ser mayores o iguales que 0. Y si son mayores o iguales que 0. Entonces tengo un punto de equilibrio en omega. Entonces, así E1 es un punto de equilibrio del sistema 6. Ahora vamos con el caso cuando
Q es diferente de 0. Entonces, bueno, voy a pasar a la próxima página. Entonces, en el caso, cuando Q es diferente de 0, entonces lo que hago es sacar de factor común ese Q. Entonces saco factor común el Q y lo elimino, ¿no? De la ecuación 2. Entonces de la ecuación 2 saco de factor común ese Q y lo elimino. Entonces me queda beta sigma beta psi sigma sobre delta más sigma P menos mu más teta igual a 0. Y despejemos de una vez P. Entonces voy a escribirlo despejado de una vez P. Entonces, ¿qué me queda? Si Q es igual a 0, entonces se tiene que P, entonces vamos a mirar quién es P. Entonces, P sería, lo voy a escribir aquí con este color, P barra, lo voy a llamar, sería teta más mu, factor de delta más sigma, y todo sobre beta psi por sigma. Entonces, ese sería P barra, ¿no? Y al reemplazarlo al reemplazar este valor en la primera ecuación, entonces, ¿qué nos queda? Si nosotros reemplazamos el valor de P en la primera ecuación. Aquí coloquemos, se obtiene que entonces voy a colocar, a ver, ¿quién es ese valor de P que tengo aquí señalado como P barra? Entonces lo voy a reemplazar ¿en dónde? En la primera ecuación. Entonces aquí coloco mu, factor de 1 menos ese valor de P barra, menos beta psi sigma sobre delta más sigma por ese valor de P barra por Q igualado a 0. Y de ahí voy a despejar Q. Mejor dicho, ¿quién sería Q? Sería mu por 1 menos P sobre beta psi sigma sobre delta más sigma por P, donde P es el valor P barra que he encontrado aquí. Entonces, bueno, ustedes, como les había dicho antes, les queda ese ejercicio de reemplazar, de simplificar y comprobar que nos da el siguiente resultado. Entonces lo voy a escribir aquí como Q barra y nos daría mu factor de beta psi sigma menos delta más sigma por mu más teta, y todo esto sobre beta psi por sigma sobre teta más mu. Y entonces tenemos dos valores, si Q es diferente de 0, tenemos dos valores, P barra y Q barra. Y entonces, de esta manera, el equilibrio E sub 2, el punto de equilibrio E sub 2, definido por el valor P barra y Q barra que los definí arriba, para no volverlos a escribir, es otro punto de equilibrio. Es otro punto de equilibrio del sistema 6. Ahora, tenemos que tener en cuenta que este punto de equilibrio tiene sentido biológico siempre que, como aquí hay un signo menos, siempre que este término sea mayor que el término que está acá, ¿no? Entonces, este punto de equilibrio tiene sentido biológico
cuando, y entonces, ¿qué debe cumplirse? Debe cumplirse que beta psi sigma menos o directamente sea mayor que delta más sigma factor de mu más teta. Entonces, siempre que se cumpla eso, entonces va a tener sentido biológico, es decir, las coordenadas de este punto de equilibrio están en omega y E2 va a estar en omega. Muy bien, entonces, al igual que cuando definimos en el sistema 4, una vez encontrado el punto de equilibrio de sub 2, entonces nosotros vamos a calcular el número reproductivo básico con la matriz de la siguiente generación. Entonces, escribimos ahora número reproductivo básico. Entonces, a este sí lo vamos a llamar el R0, entonces, ¿no? Número reproductivo básico R0. Entonces, ¿no? Para calcular la matriz de la siguiente generación, se define. Entonces, vamos a definir el F y vamos a definir el campo G. Entonces, tenemos el F. El F que depende de P y Q. Entonces, ¿quién es el F? El campo F. Son las entradas, ¿no? Las entradas de nuevas infecciones. En los susceptibles no vamos a tener nada de entradas. Y en los infectados tenemos beta psi sigma sobre delta más sigma por PQ. ¿Mm? Por lo tanto, en el vector V, ¿Mm? Entonces, para definir nu. Bueno, aquí tengamos en cuenta que habíamos dicho en el video cuando hablaba de cómo calcular el número reproductivo básico. En un modelo SIR solo nos enfocamos en la parte donde se generan las nuevas infecciones. Los ceros no los vamos a tener en cuenta. Entonces aquí el campo F simplemente lo vamos a colocar definido en base a una variable de estado, que sería la variable Q, que estaría definido simplemente por F beta psi sigma sobre delta más sigma por PQ. Y el campo V de Q sería lo que resta, ¿no? Entonces será menos mu más teta por Q. Entonces acá le cambiamos de signo y nos queda mu más teta por Q positivo. Muy bien, entonces si ustedes siguen el desarrollo así, entonces, ¿quién es la matriz F? La matriz F es simplemente un número que es la derivada parcial respecto a Q. Entonces sería beta psi sigma sobre delta más sigma por P quedaría, pero el P lo vamos a colocar por P asterisco, lo voy a llamar aquí, y la matriz V sería la derivada respecto a Q, que sería mu más teta, ¿no? Donde el P asterisco
y el Q asterisco es el equilibrio libre, el equilibrio E1, 1,0. Es decir, que P asterisco vale 1 y Q asterisco vale 0. Entonces, ¿quién es F y quién es V? Pero recuerden que para la matriz de la siguiente generación necesitamos B a la menos 1. Entonces, F sería simplemente los parámetros F psi sigma sobre delta más sigma y B a la menos 1 sería 1 sobre mu más teta. Luego, el número reproductivo básico es el producto de el radio espectral de F por V a la menos 1, pero como son números reales, es simplemente el producto de los dos. Por lo tanto, el número reproductivo básico para la enfermedad es beta, psi, sigma, multiplicado por 1 me da 1, sobre delta más sigma, queda en el denominador, y multiplicado por mu más teta. Entonces, este sería el número reproductivo básico de la enfermedad. ¿Qué representa este número reproductivo básico? Representaría los casos secundarios que al introducir un mosquito infectado en una población humana susceptible genera casos infectados que genera un mosquito al introducir un mosquito infectado. Entonces, ¿por qué razón entonces en el R0 están tanto los parámetros de la población humana como los parámetros de la población del mosquito? Porque en este R0 los casos secundarios se dan es cuando un mosquito infectado pica a una persona sana, la persona sana pasa a ser infectada y esa persona infectada puede transmitir el virus también a otros mosquitos sanos. Y así se generan entonces nuevas personas infectadas. El ciclo de transmisión. Entonces, por esa razón, en este R0 van a estar todos esos parámetros que tienen que ver tanto con los humanos como con los mosquitos. Muy bien. El equilibrio E sub 2 lo vamos a reescribir en términos del número reproductivo básico. Ahora, el equilibrio E sub 2 que era P barra, Q barra, donde P barra y Q barra estaban escritos anteriormente, se reescribe como entonces voy a escribir aquí el resultado de cómo nos queda este punto de equilibrio E sub 2. Entonces el equilibrio E sub 2 va a estar escrito en términos del número reproductivo básico como entonces será escrito como E sub 2, la primera componente será 1 sobre R0 y la segunda componente es mu factor de R0 menos 1 sobre R0 factor de mu más z. Les dejo a ustedes el ejercicio que para hacerlo más fácil, entonces reemplacen simplemente el R0, que es beta, psi, sigma sobre delta más sigma, factor de mu más teta. Este valor lo reemplazan aquí por R0, simplifican todo esto y comprueban que les da las coordenadas que habíamos definido arriba como P barra y Q barra, ¿no? Es un ejercicio algebraico muy sencillo. Entonces, noten que entonces ahora este equilibrio E sub 2 está en términos del número reproductivo básico y tiene sentido el cual tiene sentido biológico, tiene sentido biológico tiene sentido biológico
cuando ese número reproductivo es mayor o igual que 1. Si es mayor que 1, pues nos da el equilibrio de sub 2 y cuando R0 es igual a 1, noten que esta componente nos da 0 y esta nos da 1 y nos queda 1,0 que es el equilibrio E sub 1. El equilibrio E sub 1 es el equilibrio libre de la enfermedad porque P sería 1, el 100%, y Q sería 0, el 0%. Entonces 100% de personas sanas, 0% de infectadas. Y este equilibrio E sub 2, donde hay un porcentaje de personas sanas y un porcentaje de personas infectadas, se llama el equilibrio de coexistencia o el equilibrio endémico. De coexistencia de la enfermedad o equilibrio endémico. Vamos a hacer el estudio del análisis de estabilidad local y vamos a demostrar el teorema en epidemiología sobre el número reproductivo básico, que si R0 es mayor que 1, el equilibrio E sub 2 de coexistencia o endémico es asintóticamente estable. Si R0 es menor que 1 o igual a 1, el equilibrio E sub 1 es un equilibrio asintóticamente estable. Entonces, para ello vamos a calcular la matriz jacobiana. La matriz jacobiana asociada al sistema 6 es, entonces vamos a calcular esa matriz jacobiana que depende de P y Q y entonces son las derivadas parciales. Entonces de la primera, recuerden que era que había el valor 1 mu factor de 1 menos p menos beta si, etcétera. Entonces por pq, entonces derivamos respecto a p y nos quedaría menos mu menos beta psi sigma sobre delta más sigma por la derivada de pq, pq derivándolo respecto a p nos quedaría q. La otra componente nos quedaría menos beta psi sigma por menos beta psi, menos beta psi por sigma sobre delta más sigma y eso multiplicado por p. La otra componente quedaría beta psi sigma sobre delta más sigma multiplicado por q y la otra componente quedaría beta psi sigma sobre delta más sigma multiplicado por p menos mu más teta. Y esta sería entonces la matriz jacobiana asociada a la linealización. Entonces noten que este valor de aquí yo lo puedo reescribir en términos del R0. ¿Cómo lo haría en términos del R0? Entonces la podría escribir como menos mu menos, entonces escribo aquí el R0. Recuerden que ¿quién era R0? Beta, psi, sigma, y en el denominador estaba delta más sigma, pero estaba multiplicado por mu más teta. Entonces yo lo multiplico por mu más teta acá. ¿Sí? Entonces si ustedes el R0 lo multiplican por mu más teta, les queda toda esta parte de aquí. Y eso por Q. Entonces acá ¿qué me quedaría? Menos, recuerden que es el R0 aquí, y multiplicado por mu más teta, ¿no? Y eso multiplicado por P. Lo mismo acá, entonces quedaría el R0 por mu más teta y multiplicado por Q. Y acá nos quedaría mu más teta por el R0 por P. Y puedo factorizar de factor común mu más teta. Mu más teta puedo sacarlo de factor común y me va a quedar por el R0 por P menos 1. Entonces,
estas dos cosas, si ustedes reemplazan el valor de R0 aquí y simplifican, les va a dar equivalente a lo que está acá. Y entonces aquí nos queda como más sencillo de identificar cuál es la matriz jacobiana para cada punto de equilibrio. Entonces, ahora, al evaluar la matriz jacobiana en el equilibrio S1, tenemos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué matriz nos queda? Nos queda la matriz J de S1, que es 1,0, P vale 1, Q vale 0. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría menos mu, porque esto valdría 0. Aquí nos quedaría menos R0. Nos quedaría menos R0 por mu más teta. Acá nos quedaría 0. Y acá nos quedaría mu más teta, factor de R0 menos 1, porque P valdría 1. Ahora, a ustedes también les queda el ejercicio de calcular los valores propios, el polinomio característico mejor, ¿sí? Entonces, cuyo polinomio característico es, y entonces vamos a escribirlo aquí el polinomio característico como P de lambda. Entonces P de lambda será, va a haber un factor lambda más mu, y me queda otro factor lineal que va a ser lambda más mu más teta factor de 1 menos R0. Entonces aquí podemos observar que tiene dos valores propios. Entonces cuyo polinomio característico es este, con valores propios. Podemos despejar ya los valores propios. El primer valor propio es menos mu, que sabemos que es negativo. Y el segundo valor propio sería todo esto, pasa al otro lado a restar, igualándolo a 0. Es decir, mejor cambio esto y me quedaría mu más teta factor de R0 menos 1. El inverso aditivo de este término. Ahora, analicemos. ¿Cuándo es asintóticamente estable? Cuando los dos valores propios son negativos. ¿Y cuándo es negativo? Cuando R0 es menor que 1. Entonces, así, entonces obtenemos que si el R0 es menor que 1, el equilibrio S1 es asintóticamente estable a nivel local. ¿Qué pasa si R0 es mayor que 1? Entonces el equilibrio E1 es inestable, porque habría un valor propio positivo y un valor propio negativo, es decir, sería un punto silla. Y en el caso de que si R0 es igual a 1, entonces tenemos que el equilibrio S1 es un punto de equilibrio no hiperbólico, es un equilibrio, mejor escribámoslo así, perdón, qué pena, que no queda muy redundante, E1
es un equilibrio. Bueno, me va a tocar borrar para escribirlo de nuevo. Entonces, E1 es un equilibrio no hiperbólico porque tendría un valor propio nulo, asintóticamente estable. ¿Y por qué razón puedo asegurar que es asintóticamente estable? Porque noten que tiene un valor propio negativo y un valor propio nulo, y el valor propio negativo pues hace que se genere una variedad estable. Ahora, por otra parte, analicemos ahora la linealización alrededor del segundo punto de equilibrio. Ustedes comprueban que al evaluar en el equilibrio E sub 2, entonces voy a obtener la matriz menos mu por el R0. Acá me queda menos mu más teta. En la otra me queda mu factor de R0 menos 1. Y en la otra me queda el 0. Entonces tenemos esta matriz y podemos calcular su polinomio característico, ¿no? Entonces su polinomio característico es P de lambda igual a lambda al cuadrado, voy a colocar los coeficientes con otro color, más mu por el R0 por lambda, más, y el otro coeficiente es mu, factor de mu más teta, y factor de R0 menos 1. Entonces aquí utilizamos el criterio de Routh-Horwitz para determinar cuando este polinomio tiene los dos valores propios con parte real negativa. Entonces, ¿cuándo va a ser? Cuando los coeficientes sean positivos. ¿Cuándo es positivo? Cuando R0 es mayor que 1. Entonces, si R0 es mayor que 1, P de lambda cumple el criterio de Routh-Horwitz, el criterio de Routh-Horwitz, de donde podemos concluir que el punto de equilibrio E sub 2 es asintóticamente estable. Ahora, si R0 es menor que 1, entonces P de lambda tiene un cambio de signo en sus coeficientes. ¿Qué implica esto? La regla de signos de Descartes. Uno es positivo, el otro es negativo. Entonces, noten aquí. Aquí tenemos este valor, este coeficiente positivo, positivo, y acá este quedaría negativo cuando R0 es menor que 1. Entonces, si hay un cambio de signo, eso significa que un valor propio, una raíz tiene parte real positiva y la otra tiene parte real negativa. Entonces, tiene un cambio de signo en sus coeficientes. Luego, el equilibrio E sub 2 será inestable.
Y cuando R0 es igual a 1, el equilibrio E sub 2 se convierte en el equilibrio E sub 1, ¿no? Y si R0 es igual a 1, entonces el equilibrio E sub 2 es igual al equilibrio E sub 1, que ya lo habíamos analizado en el anterior caso. ¿Mm? Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? Del análisis de estabilidad local que le hemos hecho a todo este modelo matemático, podemos concluir lo siguiente, ¿no? De lo anterior, se puede concluir que el modelo matemático propuesto, que serían los sistemas 1, 2 y 3, el sistema 1 que era el modelo de los criaderos, el sistema 2 que era el crecimiento poblacional del mosquito y el sistema 3 que es este que acabamos de analizar, que era el modelo SIR, el de la población humana. Entonces ese es nuestro modelo propuesto. De lo anterior se puede concluir que el modelo matemático propuesto tiene dos umbrales muy importantes que determinan el comportamiento de las soluciones, de sus soluciones, perdón. El comportamiento de sus soluciones. ¿Mm? Estos son el umbral de crecimiento del mosquito, el umbral de crecimiento del mosquito transmisor, del mosquito Aedes aegypti, que nosotros lo habíamos llamado SH. ¿Mm? Y el que calculamos ahora, el número reproductivo básico. De la enfermedad, que lo hemos llamado el número R0. ¿Y cuál es la conclusión? ¿De dónde? Entonces, vamos a colocarlas aquí con viñetas. Primera viñeta. Si el umbral de crecimiento es menor o igual que 1, la población de mosquitos se extinguirá. Se extinguirá del medio y por tanto no habrá enfermedad. ¿Por qué razón estoy seguro de eso? Pues porque no hay mosquitos en el medio y entonces no va a haber quien transmita el virus que ocasiona la enfermedad del dengue. Ahora,
Si el umbral de crecimiento es mayor que 1 y el número reproductivo básico es menor o igual que 1, entonces, ¿qué ocurre? Si el umbral es mayor que 1, pues hay mosquitos en el medio, pero si es menor que 1, la enfermedad se extinguirá del medio. Entonces, si H es mayor que 1 y R0 es menor que 1, habrá mosquitos en el medio, pero la enfermedad eh, decrecerá, pero la enfermedad, mejor, se extinguirá en un tiempo determinado. ¿Esto qué significa? Que el número de personas infectadas es una función decreciente. Entonces decrece hasta 0, hasta Q0. Y finalmente, si el umbral de crecimiento es mayor que 1 y el R0, el número reproductivo básico, también es mayor que 1, entonces habrán mosquitos en el medio y la enfermedad persistirá en el medio. Es decir, que se vuelve una epidemia. Esto es lo que nosotros podemos percibir a nivel local. Estas serían las conclusiones que sacamos del modelo a nivel local. Es decir, si dentro de la región omega yo tomo condiciones iniciales. Yo tomo condiciones iniciales cercanas, perdón, es decir, ¿esto cuándo se va a dar? Miren, entonces, si hacemos un bosquejo gráfico, nosotros tenemos aquí el plano cartesiano, aquí tenemos P, por acá tenemos la proporción de personas infectadas y nosotros tenemos aquí la región omega, que sería esta. Esta sería la recta P más Q igual a 1 y entonces la región omega sería todo ese pedacito de aquí. Esta sería nuestra región omega. Y en esta región omega nosotros cogemos las condiciones iniciales y tenemos dos puntos de equilibrio. Un punto de equilibrio está aquí en esta frontera, que es la coordenada donde P vale 1 y Q vale 0. Esta sería la coordenada donde P vale 0 y Q vale 1. Y el otro punto de equilibrio lo tendríamos por acá adentro. Aquí estaría el punto de equilibrio de sub 2. Este sería el punto de equilibrio de sub 1. Entonces, si R0 es menor que 1, pues toda solución que yo tome dentro del conjunto omega, una condición inicial aquí que tome X, pero P sub 0, perdón,
una condición inicial que yo tome aquí, P sub 0, Q sub 0, entonces esa solución, si R0 es menor que 1, se va a ir asintóticamente hasta el punto de equilibrio de 1. Pero si R0 es mayor que 1, la solución podría venir asintóticamente estable hacia el equilibrio E sub 2. Si nosotros hacemos un gráfico de las soluciones, si nosotros graficamos aquí, por ejemplo, el tiempo versus la población, acá, y por ejemplo voy a determinar la población P de esta forma y la población Q con este color. Entonces, si nosotros partimos de una condición inicial Q sub 0, entonces la solución va a ser algo así. Sí, por ejemplo, podría decir que haga así y se estabiliza en este punto. ¿Qué punto es este? Este punto va a ser el Q barra del punto de equilibrio de sub 2. En cambio, la población P, si parte, por ejemplo, de aquí, P sub 0, la población P de pronto puede hacer esto. Y se va a estabilizar en un valor P barra. Y entonces estas soluciones, ¿qué es lo que están diciéndome? Que la cantidad de personas infectadas se va a estabilizar en un punto diferente de 0. Y esto hace que haya una epidemia en el medio, ¿no? Esto sería en el caso, este dibujito sería en el caso donde el umbral de crecimiento es mayor que 1 y el número reproductivo básico lo estamos tomando mayor que 1. Entonces, si yo tomo condiciones iniciales cercanas al punto de equilibrio, yo sé que las soluciones se van a ir hacia estos puntos de equilibrio. Entonces, lo que sigue en la última parte de esta primera sección, que son el análisis de estabilidad local y global, es analizar a nivel global. Es decir, si yo no parto con condición inicial cercana al punto de equilibrio, sino en cualquier parte de omega. Entonces quiero determinar cómo es la estabilidad. Si en verdad se va al equilibrio de 1 cuando R0 es menor que 1 y si en realidad se va al equilibrio E sub 2 cuando R0 es mayor que 1. O qué tal que de pronto haya una órbita periódica por allá, un ciclo límite, que la solución se vaya a ese ciclo límite. Entonces, eso es lo que vamos a analizar nosotros en el siguiente video. La estabilidad global del modelo 6, del modelo bidimensional.